¿Y si el 26% de la economía mundial desapareciera de la noche a la mañana? Podrías esperar disturbios, caos y tal vez una nueva Gran Depresión, ¿verdad? Bueno, tal vez no. De hecho, sin eso, la Gran Depresión quizá nunca hubiera ocurrido. Bienvenido a un universo paralelo, un mundo sin los Estados Unidos. Y si disfrutas estos videos, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Mi familia dice que no puedo comprar más Atlas hasta que este canal se pague solo. El 4 de julio de 1776, América dejó plantada a Gran Bretaña, una salida que de alguna manera nos dio dos películas diferentes del Día de la Independencia. En realidad, 1776 no fue una superproducción de Hollywood, sino una serie de derrotas que casi colapsan la revolución. El Imperio Británico reaccionó con rencor y contraatacó en menos de 2 meses. Tomaron la ciudad de Nueva York y casi disolvieron por completo el ejército de Washington a través de derrotas y deserciones al finalizar el año. Así que supongamos que algo salió terriblemente mal en la noche de Navidad, mientras Washington intentaba una jugada desesperada cruzando el helado Delaware. Quizá un explorador hessiano realmente se mantuvo sobrio en Navidad, o tal vez había un soplón entre las filas. De cualquier manera, Washington es derrotado, muriendo como un mártir amante de la libertad o como un aspirante a terrorista, dependiendo de quién escriba los libros de historia. Gran Bretaña gana y las colonias deben regresar al orden. Los castigos no fueron tan brutales como podrías pensar. Claro, los firmantes de la declaración habrían sido perseguidos y algunos bocones arrestados. Lo siento, Lin-Manuel, no habría un musical exitoso. ¿El colono promedio? Seguramente estaría bien. Gran Bretaña no quería destruirlo todo. Querían contribuyentes, no cadáveres. Pero sus hijos y nietos se encontrarían en un país que podría verse muy diferente. La expansión territorial temprana hasta el Mississippi probablemente ocurriría igual. Gran Bretaña controlaba el este antes de 1763, pues España solo recuperó Florida como parte de los acuerdos en 1783. Con la victoria británica, el acuerdo se descartó y Gran Bretaña limitó mucho el asentamiento en los territorios de 1763. Eso fue de las principales causas de la guerra. Pero, ¿para qué tener tanta tierra si no la usas? Una victoria británica no habría salvado a los nativos americanos al este del Mississippi, pero sí habría cambiado la esclavitud. Sin una victoria estadounidense, todo el curso de la esclavitud en lo que serían los Estados Unidos se habría invertido por completo. La esclavitud se practicaba en todas las colonias cuando Estados Unidos se declaró libre. Pero las cosas estaban cambiando. En 1772, Gran Bretaña causó un gran impacto legal con el caso Somerset contra Lord Mansfield, dictaminó que la esclavitud era brutal, algo en lo que todos coincidimos. Era tan aborrecible que solo podía existir en Inglaterra si el Parlamento lo permitía expresamente. Como no lo había hecho, James Somerset fue liberado y no podía ser vendido de nuevo a la esclavitud. El movimiento antiesclavista en Gran Bretaña creció rápido y el Parlamento prestó atención. Primero vino la Ley de Comercio de Esclavos de 1807, que cortó el flujo del Atlántico. Luego, el Imperio eliminó la esclavitud por completo. Estados Unidos planeó prohibir el comercio en 1807, pero necesitó una guerra civil para terminar con la esclavitud. Luego, en 1833, la Ley de Abolición de la Esclavitud acabó con la esclavitud en el Imperio. ¿La trampa? Los dueños de esclavos recibieron 20 millones de libras, el 40% del presupuesto anual como paracaídas de oro. Si Estados Unidos siguiera bajo la corona, ese pago habría aumentado mucho. Gran Bretaña habría tenido que comprar la libertad de cada persona esclavizada en el sur. Los esclavos liberados no recibieron ni un centavo. Pero al menos ya no estaban en cautiverio, ¿verdad? La expansión hacia el oeste no solo se trataba de tierras, se trataba de expandir la esclavitud. La compra de Luisiana en 1803 permitió a Jefferson enviar a Lewis y Clark al oeste para buscar una ruta al Pacífico y evaluar el potencial económico. Ese impulso por conseguir plantaciones se volvió tan intenso que Estados Unidos peleó una guerra con México para apoderarse de más tierras. A mitad de siglo, casi 200,000 personas esclavizadas fueron forzadas al oeste, y Texas estuvo fuera de la Unión durante una década. No porque Estados Unidos no la quisiera, sino porque el norte no iba a darle al sur otro pase libre para la esclavitud. Por la Ley de Abolición de la Esclavitud de Gran Bretaña de 1833, no ocurre la guerra civil. No hay confederación, no hay proclamación de emancipación, y ningún presidente Lincoln alcanzando la fama, lo que significa que tal vez él podría haber disfrutado del teatro sin
Ya sabes, ese dramático tercer acto. Es cuestionable si la Guerra de México habría ocurrido alguna vez. Con la esclavitud ya abolida, no hay ningún beneficio en tomar Texas o California. Incluso podrían ser territorios mexicanos hoy en día. Los colonos no habrían ido al suroeste si no podían llevar la esclavitud. México ya había prohibido esa práctica. Sin esclavos, sin plantaciones, no tenía sentido. Estados Unidos ahora parece más pequeño. ¿Habría alcanzado el Pacífico? Puede que ni siquiera hubiera llegado a la orilla occidental del Mississippi. Y no es solo la esclavitud lo que lo detiene. Aquí es donde todo se pone raro. Sin América, tal vez no conoceríamos a una de las figuras más famosas de la historia. Y créeme, no vas a creer quién. El único e inigualable Napoleón Bonaparte vendió el territorio de Luisiana a los Estados Unidos por $15 millones, que serían 371 millones en 2023 para conseguir dinero rápido. Fue mucho lo que se dio. El territorio se extendía desde Nueva Orleans hasta Alberta, desde el Mississippi hasta Montana. Francia estaba en bancarrota y preparándose para la guerra con Gran Bretaña. Pero si Washington hubiera perdido su apuesta en el Delaware, nada de eso habría sucedido. Claro, todavía habría un Napoleón Bonaparte. No va a ser borrado de la historia. Nació en 1769, pero ¿llega a ser emperador de Francia? Probablemente no. La Revolución Francesa surgió de otra revolución, que sí, lo adivinaste, comenzó con la Revolución Americana. En ese entonces, si no te estabas rebelando, realmente no estabas viviendo. Gran Bretaña no fue el mayor perdedor de la Revolución Americana. Francia lo fue. Para París en ese momento parecía una buena idea. Aliarse con los recién declarados Estados Unidos no fue un acto de bondad. Francia quería venganza. La Guerra de los 7 años los arruinó y perdieron el territorio de Luisiana. Para echarle sal a la herida, se lo entregaron a España, como agradecimiento y para evitar que Gran Bretaña tomara más del continente. Pero solo obtuvieron deuda. Francia no podía devolverlo fácilmente porque su sistema de impuestos era prácticamente medieval. Aunque su economía triplicaba la de Gran Bretaña, la corona no lograba obtener el dinero. El sistema británico era simple. El Parlamento fijaba impuestos y gastaba. La estabilidad atraía a los inversionistas. El sistema de Francia, un desastre. El rey derrochaba dinero y los tribunales locales debían recaudarlo. Unos pocos elegidos recaudaban impuestos y, sorpresa, terminó siendo un festival de corrupción. Los nobles y el clero evadían impuestos, así que los campesinos pagaban todo. Para ser justos, el sistema francés se volvió cada vez más impopular en el siglo XVIII. La inflación subía, la población crecía rápido y los campesinos eran exprimidos. La mitad de ellos no tenía tierras o solo pequeños pedazos, lo que los dejaba a una mala cosecha de la catástrofe. Pero entonces llegó la tormenta perfecta. La crisis económica de la Revolución Americana coincidió con malas cosechas. Fue demasiado. El pueblo francés no solo se amotinó, sino que organizó su propia revolución, tomando ejemplo del mismo país al que habían apoyado hasta la bancarrota. Eso sí es irónico. La monarquía francesa ya vivía a tiempo prestado. Era anticuada, pasada de moda y desconectada de la realidad. Sin el colapso financiero, el cambio hubiera llegado con reformas, no con guillotinas. Imagina Francia con un monarca constitucional. Sin la toma de la Bastilla, sin revolución, sin Napoleón. Y esas dos cosas pudieron haber significado que no hubiera compra de Luisiana. España devolvió el territorio a Francia en 1800. Estaban en bancarrota después de las guerras revolucionarias francesas. Pero si esas guerras nunca hubieran ocurrido, España lo habría conservado. Necesitaban Luisiana como un escudo entre el territorio británico y México. Sin Napoleón planeando volver, el interés de Francia allí era prácticamente nulo. Tal vez otra Francia habría intentado comprarlo. Tal vez Gran Bretaña habría obligado a España a cederlo. La tierra estaba tan vacía que Londres pudo ignorarla. Imagina a México u otro país siendo dueño de toda esa tierra al oeste del Mississippi. Es posible sin unos Estados Unidos. Para ser justos, Gran Bretaña sí llegó hasta el Pacífico con Canadá. No había nadie que los detuviera. Tal vez esa ambición los habría llevado al sur, a guerras nunca planeadas. Pudo haber existido una Norteamérica británica que abarcara desde Florida hasta el Círculo Ártico. Pero hay un territorio que ciertamente nunca habría pasado a manos de los británicos. En 1867, Rusia estaba contenta de vender, ya que no ganaba dinero ahí. El lugar no era rentable, era difícil de defender y ya tenían un páramo helado en Siberia del que preocuparse. Deshacerse de Alaska no era gran cosa, o al menos eso es lo que todos pensaban, excepto que Guillermo Seward
vio una oportunidad. La gente pensaba que se había vuelto loco comprando Alaska. Rusia vendió Alaska tras perder la guerra de Crimea, 1853 a 1856. No quería que Gran Bretaña avanzara más en América del Norte o el Lejano Oriente. Estados Unidos también aprovechó. Comprar Alaska ayudó a mantener a Gran Bretaña fuera y reforzó la doctrina Monroe, que prohibía la presencia europea en el hemisferio occidental. Recuerda, Estados Unidos y Gran Bretaña aún no eran mejores amigos, todavía eran rivales. Gran trato para Washington y Moscú. Si Washington no se hubiera independizado, seguiría siendo rusa. Hawái, sin embargo, es diferente. Mientras Gran Bretaña perdía América, el capitán James Cook saludaba a Hawái en 1778, un año después murió, asesinado al intentar tomar como rehén a un jefe local tras el robo de uno de sus botes. No es precisamente material para una postal, pero Cook cambió Hawái mucho más de lo que él jamás habría imaginado. Su descubrimiento ya había puesto a Hawái en el mapa, lo que significaba que pronto llegarían más visitantes. Y donde hay tierras para explotar, el Imperio Británico no se queda atrás. Pronto, asesores británicos como John Young e Isaac Davis estaban ayudando a un jefe local llamado Kamehameha a conquistar toda la cadena de islas. No lo hicieron solo por bondad, esperaban algo a cambio. Los extranjeros llegaban, sembraban caña de azúcar y ganaban dinero. En nuestra línea de tiempo, hubo un golpe de Estado y entregaron Hawái a Estados Unidos. Sin ese país no hay anexión. Los estadounidenses posiblemente lideraron a quienes derrocaron el reino hawaiano en 1893, pues en Combat, pero también participaron súbditos británicos y alemanes. Así que Hawái no habría escapado a la atención de Londres. Pearl Harbor era el lugar ideal para estacionar la marina más grande del mundo. Y cuando Alemania empezó a meterse en los asuntos de Hawái, se volvió un bien raíz aún más valioso. A fines del siglo XIX y principios del XX, la pesadilla de Gran Bretaña era Alemania. No mucho antes, Alemania ni siquiera existía. Era solo un revoltijo de pequeños estados bajo la corona ficticia del Sacro Imperio Romano. La Ilustración impulsó el nacionalismo, y los alemanes tampoco eran inmunes aún sin la Revolución Francesa. Claro, Jefferson pudo haber terminado ahorcado en esta línea temporal, pero la idea por la que luchó no murió con él. El principio de que las naciones crean gobiernos para proteger su libertad ya estaba en marcha. Gran Bretaña lo inició con la gloriosa revolución un siglo antes. Alemania iba a unirse eventualmente, tal vez no con el mismo mapa que conocemos de 1871, pero unificada de todos modos. Cuando eso pasó, el viejo equilibrio de poder en Europa desapareció. Una Alemania unificada obligó a Francia a armarse rápidamente, como antes de la Primera Guerra Mundial. Después, Alemania buscó una marina y colonias, lo que la llevó a enfrentarse con Gran Bretaña. Si Alemania se hubiera unificado más despacio, no habría mostrado tanta fuerza. Napoleón lo logró al terminar el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso redujo a Alemania de 300 pequeños estados a solo 39. Ahora, Prusia puede liderar la carga. Sin Napoleón, todo fue más lento. Pero Gran Bretaña no lo ignoraría. Solo la geografía creó a Alemania. ¿Dónde habría estado Gran Bretaña en este universo alternativo? Es difícil decirlo. Gran Bretaña y Francia no se hicieron amigas de repente en 1904 solo por diversión. Se aliaron porque Alemania se armaba rápido. Sin esa amenaza, su rivalidad habría seguido. Pero cuando Europa entró en guerra, las tropas de los Estados Unidos, que nunca existieron, habrían sido arrastradas, sin importar cómo fuera ese país. Estados Unidos y Canadá estarían unidos, sin importar su forma. En 1867, Gran Bretaña unía sus colonias como una colcha de retazos imperial. La Ley de América del Norte británica fusionó Canadá, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick en el dominio de Canadá. Y si Gran Bretaña no hubiera perdido las 13 colonias, probablemente las habrían incluido. Sin embargo, la ley no creó el Canadá que conocemos hoy en día. Eso solo llegaría después. Pero sí les dio a los líderes locales espacio para manejar los asuntos cotidianos. Londres mantenía el poder real. El Parlamento podía anular leyes y Gran Bretaña controlaba la política exterior. Así que los Estados Unidos fallidos no habrían sido neutrales por mucho. Si la Primera Guerra Mundial aún estallara según lo previsto, las tropas de las antiguas colonias rebeldes habrían estado marchando bajo la bandera del Reino Unido. Los habitantes de Pensilvania y Carolina podrían figurar en los monumentos de Gallipoli junto a los caídos de Terranova. Si la guerra fuera como la nuestra, los neoyorquinos toserían por el gas de cloro en Ypres. Pero puede que la guerra no se hubiera prolongado tanto. El refuerzo laboral de Estados Unidos inclinó la balanza en 1918. Si desde el inicio hubieran enviado trabajadores norteamericanos a Europa,
la racha ganadora de Alemania habría sido más corta. ¿Y una Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso habría una? Solo podemos decir una cosa con certeza. El Imperio Británico no se habría debilitado tanto como lo hizo después del conflicto. Por ejemplo, no habría un día de la Conferencia del Cairo en 1943 casi se convierte en una pelea. George Marshall le estaba gritando a Churchill, y él y Alan Brooke casi se enfrentan ahí mismo. La discusión no era sobre el día D, era sobre Rodas. Gran Bretaña quería la isla y estaba dispuesta a retrasar la liberación de Francia para seguir persiguiendo sueños mediterráneos. Digo, ¿quién no quiere camastros y cócteles? Para la década de 1940, las cosas habían cambiado drásticamente. Estados Unidos estaba produciendo aviones al doble de la velocidad de todo el Imperio Británico. ¿Y la mayor ofensa? La Marina Británica, ante su orgullo, ya no dominaba los mares. Estados Unidos fabricaba barcos 7 veces más rápido. Y lo que Gran Bretaña estaba produciendo, todo se hacía a crédito. Crédito que se le debía a Estados Unidos. Las fuerzas británicas avanzaban en Europa, pero a puertas cerradas los ministros de Churchill decían en voz alta lo que todos pensaban en silencio. El imperio estaba en bancarrota. Estados Unidos ya no era el socio menor que había sido, y exigía un alto precio por ayudar a su país madre a ganar. Las derrotas de Gran Bretaña tras la guerra se acumularon, aunque seguía ganando la guerra actual. Gran Bretaña, endeudada con Estados Unidos, permitió que el tío Sam accediera a sus bases. Esto sentó las bases para su red militar global. Luego llegó Bretton Woods, donde los sueños británicos fueron aplastados. El dólar reemplazó a la libra como principal moneda de reserva mundial. La Organización de las Naciones Unidas surgió liderada por Estados Unidos y la Unión Soviética, no por Gran Bretaña, junto con su misión e imperios. Gran Bretaña resistió hasta la crisis de Suez en 1956. Militarmente, Gran Bretaña, Francia e Israel vencieron a Egipto. Políticamente, Eisenhower los venció a todos al amenazar con hundir la libra esterlina y cortar el dinero del Fondo Monetario Internacional. Londres y París cedieron. Sin Estados Unidos no hay imperio. Lo mismo con la OTAN, que en teoría era un escudo colectivo. En realidad, era un paraguas estadounidense. Sin dólares, armas nucleares ni tropas de Estados Unidos, la OTAN solo era un membrete. Sin la OTAN, la Guerra Fría carecería de equilibrio, dejando a Europa bajo dominio soviético o en constantes disputas. Todo el enfrentamiento entre Oriente y Occidente existió porque Washington así lo decidió. Gran Bretaña no estaba liderando, solo seguía órdenes. Sin Estados Unidos, Gran Bretaña decide en ambas guerras mundiales. Estados Unidos no cambia la historia, solo marcha detrás de la Union Jack. En ese mundo, el imperio nunca desaparece. Hoy, la superpotencia global podría ser todavía el Imperio Británico. Encabezado por el rey Carlos III, las cosas serían una copia al carbón de principios de 1900. El cambio social es complejo, y Gran Bretaña ya impulsaba ideales de la Ilustración. La independencia de India era inevitable. La angloesfera serían clones de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, independientes en la práctica, pero todavía rindiendo homenaje a su majestad en papel. Europa, sin Estados Unidos, resulta impredecible. Asia, en cambio, tenía un futuro más claro. Una potencia estaba destinada a surgir. China inició el siglo XIX como el país más rico, pero la dinastía Qing no se industrializó. Las guerras del opio y otras humillaciones debilitaron a China, al igual que a la mayor parte de Asia, que para 1900 fue dividida en colonias. Todas, excepto una. En 1853, Japón era como un viaje en el tiempo. El shogunato Tokugawa mantuvo a Japón aislado en el siglo XVII para conservar el poder. Incluso uno de los países más aislados seguía lo que ocurría. Los comerciantes holandeses en Nagasaki eran los únicos occidentales permitidos en Japón. Pero eso bastó para traer malas noticias. China estaba siendo golpeada y los líderes de Japón estaban asustados. Estaban decididos a no ser la próxima víctima. La llegada de Perry en 1853 aceleró todo. Él era estadounidense. Pero si no hubiera sido él, habría sido algún oficial naval británico. Había muchas razones para visitar Japón. La caza de ballenas era un gran negocio, y Japón un punto ideal para reabastecer barcos de carbón. Para Gran Bretaña, Japón era otra pieza en el mapa, obtener influencia ahí, y de repente, el Pacífico Norte se conectaba directamente a la cadena de puertos del imperio, desde Hong Kong al sur, y todo lo que había en medio. Japón decidió no ser como China y se modernizó rápidamente. En 1868, con la restauración Meiji, se excluyó al shogun y la modernización se aceleró. Derrotó a China.
ganó la guerra ruso-japonesa y se anunció como un jugador serio en el escenario global. Y lo que Gran Bretaña hizo después rompería con un siglo de tradición. Desde la derrota de Napoleón, Londres había practicado el espléndido aislamiento, lo cual suena terriblemente británico. Era una política como la de Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Dominar los mares, evitar rivales y no buscar alianzas complicadas. Es básicamente el consejo de citas de mi mamá, solo que sin acorazados. Gran Bretaña terminó su acto en solitario en 1902, no con Francia, no con Alemania, sino con Japón. Ambos vieron la misma amenaza. Rusia entrando en Manchuria y Corea. Para Gran Bretaña, se trataba de mantener seguras las rutas comerciales hacia la India y China. Para Japón, se trataba de mantener a Rusia fuera de la región. Con Rusia todavía en Alaska, la alianza anglo-japonesa tenía aún más sentido. Gran Bretaña y Japón tenían razones para preocuparse y valió la pena. La victoria de Japón en la guerra ruso-japonesa frenó los planes de Rusia en el lejano oriente antes de iniciarse. Como siempre, los ganadores dejaron de ser amigos. Gran Bretaña desconfiaba de las ambiciones de Japón en Asia, así que la alianza terminó en la fecha de expiración del tratado en 1923. Siempre fue algo incómodo, nunca podría durar. Hay un concepto en relaciones internacionales llamado la trampa de Tucídides. Las potencias antiguas suelen entrar en pánico ante nuevas y esto suele llevar a la guerra. Claro, los críticos dicen que es demasiado simplista, pero a principios del siglo XX encajaba incómodamente bien en ese patrón. Con la tensión racial, la situación empeoró. Japón y Gran Bretaña entraron en guerra. El mismo día que Japón atacó Pearl Harbor, también estaba atacando Hong Kong británico, Singapur y Malasia. Japón tenía sus propios planes para Asia, la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Se suponía que sería una Asia para los asiáticos. Quería expulsar a los imperios occidentales y bloquear el comunismo. Todo mientras Japón tomaba el control. En Versalles, Japón fue ignorado. Claro, Occidente respetaba su poder, pero no lo suficiente como para tratarlo como un igual. Japón quería una cláusula de igualdad racial. Woodrow Wilson cambió las reglas y pidió aprobación unánime solo por esta vez. La cláusula tenía mayoría, pero no unanimidad, así que murió. Claro, en este mundo no existe Estados Unidos y tal vez no hubo Primera Guerra Mundial para rechazarlo, pero la parte fea no cambia. Las tensiones raciales seguían ahí. Este desaire hizo que Japón tomara el racismo de Occidente y lo reempaquetara. En los años 40, su Ministerio de Salud y Bienestar publicaba investigaciones sobre política global centrada en la raza Yamato. Leyendo entre líneas, Japón dirige el espectáculo. La esfera de coprosperidad no se trataba de compartir, se trataba de Japón. La etiqueta amistosa cubría una realidad brutal. Tokio buscaba controlar los recursos de Asia, reforzado por el colapso alemán tras el bloqueo. Omite la Primera Guerra Mundial y la historia casi no cambia. Japón carecía de recursos y tarde o temprano iba a buscar el liderazgo de Asia por el camino difícil, por la fuerza, y eso lo habría puesto en rumbo de colisión con Gran Bretaña. ¿Y cómo habría resultado una guerra así? Gran Bretaña estaba lejos del Pacífico. Quizá motivaría a su dominio norteamericano a actuar, pero no hay garantía de que pudiera igualar el verdadero poder industrial de Estados Unidos. En ese caso, Japón tenía una oportunidad de conseguir lo que quería en Asia. Pero al menos China no habría caído en el comunismo, ¿no? Probablemente. Gran Bretaña y Japón podrían estar en un estado de guerra fría a partir de ahí, o podrían intentar llegar a un acuerdo sobre Rusia nuevamente. En el siglo XIX, la monarquía rusa casi colapsa. Con o sin Estados Unidos, los zares no iban a durar mucho más. La institución era inflexible y fallaba repetidamente en tiempos de crisis. Si la Unión Soviética los reemplazaba, es otra cuestión. Las dos revoluciones de 1917 surgieron por el caos de la Primera Guerra Mundial. Sin eso, quién sabe, pero hay algo seguro. La corona caería y Rusia seguiría persiguiendo su viejo sueño de un puerto de aguas cálidas. Ese es justo el tipo de sueño que Gran Bretaña y Japón nunca querrían ver realizado. Una Japón creada para detener la expansión de Rusia no estaría produciendo tu anime favorito. Los imperios no invierten en manga, invierten en acorazados. Ese es solo el primero de los grandes cambios culturales globales. La cultura pop actual sería muy distinta. Puede que Gran Bretaña haya difundido el inglés por todo el mundo, pero eso no significaba que fuera el idioma de la vida diaria en la mayoría de los lugares. Los colonos británicos llevaron su idioma a América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. En Asia y África,
solo se utilizaba para acuerdos comerciales. En diplomacia, el francés seguía como idioma internacional preferido. El inglés domina hoy porque Estados Unidos aplastó la Segunda Guerra Mundial. Si quitas eso y agregas una rivalidad entre Gran Bretaña y Japón, el inglés podría haberse quedado solo como otro idioma imperial. Palabras distintas generan música distinta. Quizá el inglés no se habría globalizado y algunas guerras no habrían ocurrido. Mucho no sería igual sin Estados Unidos. Y ni siquiera he mencionado los escenarios más locos todavía. Quédate, las sorpresas reales aún vienen. En 1956, Juan Lennon formó un grupo de skiffle llamado los Quarrymen. Agrega a Pablo McCartney y George Harrison y eventualmente obtienes a los Beatles, el grupo de rock and roll más impactante que jamás haya subido a un escenario. Excepto que, sin Estados Unidos, no serían un grupo de rock en absoluto. El rock and roll fue una invención estadounidense. Blues, gospel, country y jazz, perfeccionados por Elvis antes de que los Beatles lo llevaran más allá. Esa música surgió gracias a experiencias únicas de Estados Unidos. No sería igual sin ese país. Los Beatles y Elvis nunca habrían existido como los conocemos, al menos no las versiones que conocemos. Las bandas de esos países tocarían en inglés, pero sin el alcance cultural de Estados Unidos, su música no se habría globalizado. El cine y la televisión de Estados Unidos ayudaron a difundir el inglés globalmente. Todos querían la última superproducción o comedia, y tenían que entender inglés. Claro, hay subtítulos, pero a nadie le gusta leerlos, sin importar lo que diga Netflix. Pero si Washington hubiera perdido en el Delaware, Hollywood quizá nunca habría existido. Los cineastas se fueron al sur de California, en parte por el clima, pero sobre todo para escapar de Thomas Edison. Él hacía cumplir agresivamente sus patentes sobre la tecnología cinematográfica. Y en Nueva York, él te perseguía por la infracción más pequeña, pero su control era mucho más débil en California. Sería distinto sin Estados Unidos. Puede que California ni siquiera fuera británica, y Thomas Edison no estaría ahí para acaparar todas las patentes. Probablemente las películas igual habrían surgido. La revolución industrial lo hizo inevitable, pero serían de otra persona, en otro lugar. Quizá Londres, quizá Alemania. ¿Pero Hollywood? Probablemente no. Alemania tenía una industria cinematográfica próspera a principios del siglo XX. Cuando los nazis tomaron el poder, la volvieron máquina de propaganda. También estaban expulsando a algunos de los mejores cineastas de Alemania por ser judíos. Muchos huyeron a Estados Unidos justo cuando Hollywood vivía el auge del cine sonoro. El resultado, una oleada de talento que ayudó a encender la época dorada de Hollywood. Más personas siguieron llegando desde toda Europa mientras el prejuicio nazi envenenaba el continente. Quizá la Norteamérica británica habría atraído a estas personas en ese universo alternativo, pero seguramente la mayor parte de la acción ocurriría en Gran Bretaña. Si la Primera Guerra Mundial no se hubiera dado como ocurrió, y sin el papel crucial de Estados Unidos, probablemente los nazis no habrían llegado al poder. Las ideas racistas estaban en todas partes en ese entonces, claro, pero lo que empujó a Alemania hacia el fascismo fue perder la guerra y colapsar durante la Depresión. Sin Hitler y los nazis, algunas de las mejores películas del mundo quizá todavía se habrían hecho en alemán. El inglés sería solo uno de varios idiomas en el cine mundial. ¿Y qué pasa con la Gran Depresión de todos modos? Bueno, las causas todavía se debaten hasta el día de hoy, pero la mayoría de los economistas ven una combinación de factores en juego. Los rugientes años 20 rugían a crédito. La oferta monetaria de Estados Unidos creció 67% en menos de una década, impulsando especulación y precios de acciones. Al mismo tiempo, los países regresaron al patrón oro para combatir la inflación. Excepto que no había suficiente oro nuevo para respaldar las economías en crecimiento. Era una casa de naipes de intercambio de oro. Luego, Estados Unidos echó leña al fuego con el arancel Smoot-Hawley, arruinando el comercio global. Y como Estados Unidos era el mayor acreedor del mundo, todos sintieron el dolor. Europa seguía endeudada tras la Primera Guerra Mundial y América Latina dependía de préstamos de Estados Unidos. Cuando Wall Street se retiró, el dinero desapareció y el crecimiento por crédito estadounidense colapsó de inmediato. Si Estados Unidos estornudaba, los demás contraían neumonía. Algunas cosas en este universo alternativo pudieron ser iguales. Algunas podrían haber sido diferentes. El patrón oro probablemente habría sido un problema en una economía global que crecía tan rápido, especialmente si hubiera ocurrido un desastre como la Primera Guerra Mundial. Pero no sabemos si habría habido una recesión como la Gran Depresión. Sin el arancel Smoot-Hawley, ¿quién puede saberlo? Probablemente sea una buena noticia, pero ¿habrían existido los milagros económicos asociados con Estados Unidos?
como la industria tecnológica moderna, el dispositivo en el que estás viendo esto proviene de una red histórica bastante complicada. Las primeras computadoras del siglo XX ocupaban habitaciones completas. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue necesaria para reducir su tamaño. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio otorgó a International Business Machines un contrato de $26.6 millones para crear una computadora para cohetes de menos de 60 libras y tamaño similar a una maleta de mano. International Business Machines lo logró y otras compañías la siguieron. Así la bandera de Estados Unidos llegó a la Luna. La industria habría logrado computadoras más pequeñas, pero sin la carrera espacial y sus plazos habría tardado mucho más. Y con el Internet, la misma historia. Cuando 1957 encendió las alarmas en Washington, el Pentágono quería un sistema de comunicación lo suficientemente resistente como para sobrevivir a un ataque nuclear. ARPANET comenzó a operar en 1969. En 1983 ya usaba TCP/IP, base de Internet, y en 1990 un científico británico llamado Tim Berners-Lee le dio el avance que conocemos hoy, la World Wide Web. Así que tal vez el Internet sería algo británico en la línea de tiempo alternativa. Tomaría más tiempo, pero aún existiría. El inglés no sería el principal idioma de Internet sin la influencia de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Los teclados fueron hechos para el inglés. El diseño QWERTY usa el alfabeto latino, y todos los demás tuvieron que adaptarse. Otros idiomas tuvieron que ingeniárselas con trucos como el autocompletado o métodos de entrada especiales. Y no solo son las teclas. La mayoría del software fue diseñado para caracteres en inglés. En este universo alternativo, las computadoras seguirían existiendo, pero serían enormes. Probablemente tu iPhone no cabría en tu bolsillo, y tu teclado quizá ni siquiera estaría en inglés. La única garantía: sin Estados Unidos, el mundo que conocemos hoy probablemente no existiría. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias y nos vemos en MAPAC.